¿Qué tal, amigos? Vamos a seguir con los estudios bíblicos referente a profecías del último tiempo. Ya estuvimos viendo la profecía de las 70 semanas. Todos los anteriores videos del video 1 al 14 se refieren a la profecía de las 70 semanas. Continuando con este tipo de estudios escatológicos, encontramos otra profecía en el libro de Daniel. Hay varias profecías que son escatológicas, o sea, de los últimos tiempos, que nos interesa abarcarlas, nos interesa estudiarlas, y una de ellas es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que también aparece en el libro de Daniel, capítulo 8, y vamos a estar viendo en estos próximos videos lo que es esta profecía. ¿Por qué es importante? Es importante porque también es para los últimos tiempos, y lo vamos a leer ahí, en el mismo capítulo 8 lo dice. Entonces toda profecía que se refiere a este periodo al final de los tiempos, la vamos a estar estudiando, la vamos a estar platicando, porque nos interesa formar un contexto general antes de llegar a lo que es la gran tribulación o también la ira de Dios. Vamos a ir viendo todo este tipo de lecturas, de profecías, y las iremos estudiando, y de una manera ordenada llegar hasta el punto que queremos llegar. Es importante mencionarles que nosotros no tenemos precisamente una defensa denominacional. Nosotros tratamos de sacar nuestra enseñanza de la palabra de Dios, y si está bien enseñada, si está bien clara en la palabra de Dios, pues la creemos y la aplicamos. No creemos en interpretaciones personales, no creemos en llegar al texto con una preconcepción o con un prejuicio y decir, bueno, esto tiene que significar esto porque así lo enseñan en mi iglesia. Y esa es la manera más fácil de llegar a una secta o de convertirse en una secta, cuando nosotros o cuando las personas se olvidan de lo que dice el texto y se aferran a lo que les ha enseñado su profeta o su maestro o su pastor. Primer paso que vamos a hacer para comenzar este estudio es hacer una lectura general. Podrá resultar aburrido, podrá resultar tedioso, pero es la forma más correcta, la forma indicada, la forma que nos va a librar de cometer muchos errores, ¿verdad? Primero, la lectura del texto la vamos a hacer en la versión Reina Valera 1960, la cual utilizamos como base para estos estudios. Y nos vamos a ir a Daniel capítulo 8, versículos del 1 al 17, comenzando con el versículo 1, y dice así: En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió,
y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto es muy interesante, hermanos. Ya van a ver cómo vamos a ir metiéndonos en el estudio de esta interesante profecía y cómo se relaciona con Apocalipsis, cómo se relaciona con la gran tribulación. Vamos a ir avanzando de a poco, vamos a ir avanzando con videos así cortos como este, para que podamos entender más fácilmente. Y dice el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Tome nota, aquí menciona de nuevo, continuo sacrificio que fue quitado. Recuerdan lo que acabamos de ver en la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Cómo hubo alguien que quitó el continuo sacrificio. Y dice, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y el versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Escuchen bien esta pregunta porque va a ser clave en este estudio, va a ser muy interesante para que definamos una de las corrientes de la actualidad que basa su doctrina en una interpretación sacada precisamente de este capítulo de Daniel, capítulo 8. Daniel capítulo 8. Hay una denominación, la denominación adventista, que utiliza Daniel capítulo 8, versículo 14 como base de su fundación. Y la vamos a ir viendo. Es muy importante que prestemos atención a todos los detalles. Entonces, en el versículo 13, voy a repetir. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Le pregunta el tiempo en que va a durar estas cosas que son mencionadas ahí. La visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora, o sea, la profanación del santuario. ¿Cuánto va a durar?, le dice. Y él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión, miren este otro detalle, la visión es para el tiempo del fin. O sea, es una profecía. Vamos a dejarlo hasta el versículo 17 por hoy. Es una profecía que nos tiene que interesar porque es para los últimos tiempos. Seguimos en el próximo video con la lectura. Dios les bendiga.